Gracias por conectarse un ratito. Aquí nos conectamos con Lilia. Ay, Hola Lilia, ¿cómo estás? Ahora hola, no hubo problema. ahora no, bravo. Ay, sí, qué bueno. Gracias a Dios. Hola, ¿cómo estás? Aquí, mira, bien, aquí, lista para comenzar a compartir de la palabra el día de hoy, esta tarde. Sí, gracias a Dios. Vamos a ver. Hoy al primer intento. Sí, Por favor. sí. Sí, sí, es que la otra vez nos intentamos conectar y no se Ujú. pudo. La conexión estuvo muy mala. Aquí nos preguntan de qué se trata o de qué se va a tratar el tema. ¿Nos quieres introducir, Lilia? Claro, uno de los temas más preguntados, recurrentes que recibimos es acerca del perdón. Entonces, Ujú. hoy vamos a estar hablando de lo que la Biblia dice del perdón y cómo lo podemos manejar, cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Hay muchos grados de heridas, ¿no? En el corazón. Ujú. De muchas cosas. Buenas noches. Hay muchas formas en las que somos heridos a lo largo de nuestra vida y hay algunas cosas que son muy, muy profundas y que uno dice, ¿cómo puedo perdonar esto? Así que hoy vamos a estar hablando acerca de eso. Ajá, ¿cómo vas? ¿Cómo si es posible cuando tenemos esa confianza en Dios y Dios nos ayuda a sanar esas heridas? Bienvenidos a todos los que se están conectando ahora. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Les pedimos que se queden hasta el final. Este tema va a estar interesante y de mucha ayuda para todos para sanar nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere a través del perdón. Así que quédense, va a estar bueno. Sí, y siéntanse libres de hacer sus comentarios, de hacer Sí, sus preguntas. El perdón es algo súper importante porque la falta de perdón podría evitarnos de recibir las bendiciones de Dios, incluso que así es. nuestras oraciones sean escuchadas. Eso es lo más feo, lo peor que nos podemos perder es Ujú. evitar, o sea, tener esa De barrera tenerla así, ujú, de que nos... tener la bendición de Dios, como tú dices, el no tener, no poder perdonar, Ajá. podemos poner, como tú dices, esa barrera a que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas en lo que queremos. Y siempre por eso decimos, ¿por qué no? Dios no me concede esto, ¿por qué no me va bien en esto o en aquello? A veces debemos de profundizar en eso y preguntarnos qué hay mal en nosotros, el por qué está pasando esta situación. Así Nosotros que debemos negar. pensamos que es algo ligero, o sea, es Sí, algo feo que pero me hizo, no le hablo, o yo ya la perdoné, pero yo sigo sintiendo ese rencor y se muestra en mi actitud hacia esa persona, ¿no? El así perdón es. significa olvidar y tampoco significa que ya no va a doler. El perdón Ujú. es un acto que hacemos para liberarnos. Así que, ¿qué nos tienes, Paloma, hoy? Bueno, pues yo aquí les estoy a estar compartiendo un poco de mis notas, porque hago mis notas aquí, Ujú, porque pues hay mucha información que compartir y a veces pues no transmito todo lo que quisiera si lo digo solo con palabras, por eso a veces mejor lo escribo para ujú, presentárselos a ustedes de la manera que realmente quiero que lo vean y también a través de su palabra. Como por ejemplo, nos vamos a acordar de la parábola de Jesús, del siervo despiadado, que se registra en Mateo de 18, del 21 al 35. En sí, esta parábola, un rey perdona una deuda sumamente grande, básicamente una que nunca podría ser ah, reembolsada, o sea, de uno de sus siervos. Sin embargo, más tarde, ese mismo siervo se niega a perdonar una pequeña deuda de otro hombre. O sea, el rey le perdonó a él una deuda grande que tenía y él está claro, muy contento y feliz porque el rey le perdonó esa deuda y va muy contento, me imagino, a su lugar y a su hogar y resulta que uno de sus siervos tiene una deuda con él y le dice que no le puede pagar y este se molesta con él y no se la quiere perdonar. ujú, Entonces el rey se entera de esta situación, de que él no quiso perdonarle la deuda y entonces revoca esa deuda que le había dado, porque ¿cómo es posible que a él se le había perdonado una deuda más grande y no había querido perdonar a su siervo que le debía tal vez mucho menos? ujú, Entonces es lo que pasa realmente en nuestras vidas con ujú. Jesús, a que ya nos perdonó.
Sí, Jesús contaba parábolas y las Sí. parábolas eran historias que eran súper sencillas, eran algo que él usaba situaciones de la vida de ese momento para que la gente pudiera entenderle cuál grave o la enseñanza que queríamos en ese momento. Y esta parábola la pueden encontrar, como mencionó Paloma, en Mateo 18, desde el capítulo 21 hasta el 21 a 35. 35. Hasta el 35. Y dice, podemos leer un pedacito. Dice, cuando Pedro se acercó con Jesús y le dijo, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Le dijo hasta 7 veces. O sea, Pedro se quiso hacer aquí así como que el buena onda, ¿no? Señor, tengo que perdonarlos. Ujú. Y esto fue lo que le contestó Jesús. Le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino 70 veces 7, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece Ujú. a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y dice, al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo dieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. O sea, los iba a tomar como esclavos, ¿verdad? Entonces el siervo se postró, Sí. se hincó y delante de él le dijo, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El señor, o sea, el rey, se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, o sea, después de haber sido perdonado, estamos hablando que de inmediato, al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Fíjense bien, este siervo le debía miles, o sea, le debía miles y fue perdonado. Entonces, cuando ve a su compañero que le debe Ujú. solamente 100. 100. Y fíjense lo que pasó en el versículo 28. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor, o sea, al rey, todo lo que había sucedido. Y es lo que pasó, Paloma. O sea, le llevaron. Bueno, pues el rey escucha acerca de esto y revoca el perdón que había otorgado. Y eso así cuando Jesús concluye diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ujú. Porque pues el rey ya le había perdonado muchísimo más de lo que él no quería perdonar. Y así realmente pasa en nuestras vidas con alguna situación que pasamos, que alguna persona nos traiciona, nos daña, hace algo en contra de nosotros que nos hiere. Entonces queda ese rencor, ese odio en nosotros, en nuestro corazón por esa persona que lo hizo y le agarramos hasta odio, coraje. Y Dios no quiere, Jesús no quiere que lo hagamos así, porque Él ya nos perdonó a nosotros. Cuando acudimos a Él para pedirle perdón, Él nos limpia de muchísimos pecados, no nada más de uno, ni de dos, ni de tres. Todos hemos cometido tantísimos errores y Jesús nos perdonó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que también nos ofendieron en alguna parte de nuestra vida? Es lo que Jesús nos muestra aquí. Si no perdonamos a los que nos ofenden, entonces Él tampoco nos podría perdonar a nosotros. Y pues no queremos eso, ¿verdad? Queremos ser perdonados, pero entonces tenemos que aprender a perdonar. ¿Es Exactamente. así? Y es lo mismo, o sea, nos tenemos que poner en los zapatos de los personajes de esta historia. El primer Sí. siervo tenía una deuda impagable, o sea, eran demasiado
lo que le debía, o sea, demasiado pues las cosas, ¿no? Que tenía que hacer, le iba a tomar toda una vida o quizás nunca iba a poder terminar de pagar. De hecho, era tanto que iba a tomar su familia entera por esta deuda. Sin embargo, lo perdonó. Y de pronto llega con el otro y hasta lo agarra del cuello y le dice, paga. Y este con gran falta de pensamiento hasta lo mete en la cárcel. No tiene misericordia después de haber sido perdonado. ¿Y qué es lo que Jesús quería decir aquí para nosotros? Es probable que ustedes ya hayan escuchado esta historia 1000 veces y es probable que ustedes hayan escuchado que necesitamos perdonar 1,000,000 de veces. Pero, ¿cómo podemos perdonar a aquellos que nos han herido? Hay cosas en las que son malos entendidos, hay cosas entre hermanos, entre esposos, entre amigos, que son cosas sencillas, ¿no? Como que no me invitó a la fiesta o se le olvidó mi cumpleaños y le guardo rencor y No cosas me así. saludó. No me saludó, o sea, yo iba en la tienda y me vio y no me saludó. Y Me ignoró totalmente. Yo de sé que verdad, me vio, pero no, me ignoró. y Y nuestro son pequeñas cosas, son esos pequeños detalles que se pueden ir acumulando en nuestro corazón si no lo vemos importante en ese modo de no tomarlo tan a pecho o tomarlo de esa manera que nos están ofendiendo. A veces ni siquiera es la intención de ellos, a nosotros mismos nos ha pasado que de repente a lo mejor estamos distraídos y no notamos que alguien saluda o a lo mejor alguien necesita un consejo de nosotros y tenemos algo ocupados, pero no es porque no queramos, entonces la otra persona se lo puede tomar personal y en poquito se van guardando cositas en el corazón que si no nos damos cuenta, cuando menos pensemos, se convierte en una bola grande de rencor, de odio que va destruyendo y carcomiendo nuestro corazón en una manera que nos va a alejar de Dios. Entonces, no debemos de permitir que eso pase, debemos de darnos cuenta. Así es, cuando dejamos que el perdón se quede en nuestro corazón, lo que sucede es que empieza a salir raíz, se planta ahí en nuestro corazón, hay raíz Ujú, y se convierte en amargura. Entonces, la Biblia ujú, dice, fíjense, hay ciertos tipos de enojo. Hay enojos que incluso Jesús se enojó. Y en esto lo podemos encontrar cuando de pronto Jesús llega al templo y encuentra que están ofendiendo a Dios con un montón de vendimia en el templo. Antes se ofrecían ofrendas a Dios como la gente que cosechaba o la gente que iba entregaba como ofrenda, como sacrificio a algún tipo de animal, algo de lo que ellos tenían. Entonces ya la gente, cuando antes se suponía que se le tenía que dar, no se suponía, se le tenía que dar lo mejor a Dios, o sea, si era un borrego, pues ujú. sin manchas, sin defectos, sin nada, ¿no? Tenía que ser lo mejor y tenía que ser dedicado a Dios. ¿Qué era lo que sucedía? Que esta gente ya estaba negociando, ponían su tianguis ahí, su mercado en el templo para decir, a 5, a 5, a 5, a 10, a 10, pásele, pásele, agarre su sacrificio aquí. Entonces ya a la gente no le costaba trabajo, ya nomás cumplían por cumplir, agarraban y compraban algo que no les había costado trabajo. Realmente no había arrepentimiento ni tampoco era una actitud del corazón la ofrenda. Cuando Jesús ve esto, obviamente se enojó y les tumbó todo lo que había. Era una ofensa muy horrible para Dios, entonces para su padre. Entonces Jesús se enojó. Este tipo de enojo es un enojo santo, ¿no? Estás enojándote por una causa buena. Es un celo de amor por lo que tú, por esa pasión de lo que tú tienes, que no quieres que se le ofenda o se le pisotee. Ajá. Entonces, sí, sí, pues sí puede haber ese tipo de enojo, pero también Dios nos dice en su palabra que, bueno, en este caso, en el caso de Jesús, es un tipo de enojo que es santo, como dices tú, porque está enojado porque están de una manera humillándolo, el templo de Dios, pero también hay enojos que pueden ser ah, que pueden durar todo el día. La palabra de Dios nos dice que no debemos dejar, o sea, que podemos enojarnos, pero no dejar que nos dure todo el día, o sea, dejar que pase pronto, hacer que pase pronto, porque entonces le damos pie al enemigo a que nos use
hacer más enojo con este mismo rencor hacia otras personas que ni deben ni temen y se hace, como te digo, una bola grande llena de rencores y de raíces que empiezan a ser raíces, como tú dices, y Ujú. tampoco ese enojo en esa parte, pues no es bueno, porque hay unos enojos de cosas que sí realmente te molestan, pero debes de pensar y ponerlo en manos de Dios para que te dé ese discernimiento de cómo tratar con el asunto y no permitir que el enojo también te dure todo el día. Ajá, sí, su palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Es decir, no dejes que se haga de noche, que pase todo el día y tú todavía sigas con ese Con enojo. ese enojo. Entendamos que perdonar no es hacerle un bien a la persona que te ofendió. En realidad te estás haciendo un bien a ti, porque la falta de perdón es cargar una carga tan pesada que no estás diseñada ni diseñado para estar cargando. La persona puede que viva muy feliz sin ningún tipo de arrepentimiento y tú te estás haciendo daño por la falta de perdón. Además de que si tú no perdonas, interrumpe tu comunión con Dios, hace una barrera que impide que tus oraciones sean escuchadas. Entonces, ¿a quién le va a afectar la falta de perdón? ¿A la persona que te hizo daño o a ti? A nosotros. Ujú. Es por eso que Jesús dijo, vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Dios ha prometido que Él se va a encargar de aquellos que nos ofenden, de aquellos que nos hicieran mal. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, porque yo me voy a encargar y mía es la venganza. Así que no te preocupes, o sea, le va peor a la persona que te haya ofendido si lo hizo con toda intención, si no, tú, no se tentó el corazón, le va a ir peor que se lo dejes a Dios a que tú cargues eso que ni le va a afectar a la persona, o sea, a lo mejor y nada más no le hablas y según nosotros sí le afecta nuestra, ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen eso del hielo? La ley del hielo. Ajá, ándale. Y no, y es que quedas, no tienes libertad. Es como una historia que leí hace un tiempo de unos hombres que estaban encarcelados y tenían unos verdugos que todo el tiempo los maltrataban y los maltrataban físicamente hasta que hubo el tiempo en que ellos pues fueron liberados y los dos pues agarraron su camino, cada quien por el suyo y de repente después de años se volvieron a encontrar. Y se saludaron y se abrazaron y no, pues ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Y uno de ellos le preguntó, ¿te acuerdas cuando estábamos allá en la cárcel y estos verdugos abusaban mucho de nosotros, nos golpeaban? Y le dijo, sí. Y dice, ¿y tú ya los perdonaste? Y él les dijo, yo ya los perdoné. Y el otro le dijo, ¿y tú? Y le dijo, yo todavía los odio con todo mi corazón, los odio con toda mi alma por lo que nos hicieron. Y el otro le dijo, pues lo siento por ti porque todavía estás encarcelado. O sea, Exacto. todavía estás ahí con esos verdugos. Entonces, es una cárcel para que nosotros nos hacemos para nosotros mismos el tener ese tipo de odio y de rencor hacia las personas que nos hicieron daño. Como tú dices, debemos de nosotros hacer nuestra parte como hijos de Dios y dejarlo en manos de Dios, de Él es la justicia. Así que no está en nosotros el juzgar ni guardar rencor, ni mucho menos. Otra cosa que nos ayuda mucho es poder comprender. Algunas veces no Ujú. entendemos que la gente toma ciertas decisiones o actúa de cierta manera. En una ocasión escuché acerca de la historia de una niña. Esta niña vivía en África y su abuela, su propia abuela, la vendió, Mm. prostituyeron, le hicieron mucho daño y esta niña llegó a conocer a Jesús. Cuando una psicóloga la contactó y habló con ella, se impresionó mucho acerca de su respuesta. Ella le quería ayudar para su perdón y se dio cuenta que esta niña ya había perdonado. Y dijo, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿cómo es posible que no sientas rencor contra tu abuela con lo que está sucediendo? Y dijo, ¿sabes? Lo que hizo mi abuela estuvo muy mal. Sufrí mucho, pero cuando la comprendí, cuando pude saber sus razones, no son justificables, pero yo puedo entender su temor. Ellos no tenían nada para comer, simplemente se iban a dejar para morir. De pronto una persona llegó, le ofreció dinero por ella y sabía que me tenía que sacrificar
pero iba a poder salvar a mis otros 5 hermanitos. Entonces, Ujú. cuando uno piensa así, no hay justificación, es una decisión bastante difícil, pero en la situación que se encontraba esta abuela, la niña lo pudo comprender y pudo perdonar. Y ella fue liberada de esa carga, de ese dolor que tenía en contra de su abuela por haber hecho eso. Entonces, cuando nosotros desarrollamos la inteligencia emocional, cuando podemos tener ese dominio propio en nuestros pensamientos, nosotros podríamos comprender un poquito más a la gente que hiere. ¿Por qué? Porque la gente que hiere ha sido muy lastimada. Entonces, algunos piensan, si yo no soy feliz, pues tampoco te voy a dejar ser feliz, ¿no? O Ujú. simplemente porque no saben cómo vivir. Uno no le puede pedir manzanas a un árbol de peras. No puedes pedir que una persona sea amable cuando toda su vida ha recibido rechazo, cuando esta persona no ha experimentado el amor y la aceptación. Entonces, hay muchas razones por las que la gente lastima. Algunas veces es intencional y algunas veces puede ser dije intencional, intencional y no intencional, de las dos, Entiendo. pero de cualquier, Sí. la que uno se libera es nosotros. Dejamos esa carga pesada, evitamos que se haga raíz de amargura y por supuesto quitamos toda barrera que impida que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Exactamente, y aparte no llevarlo a generaciones, porque, por ejemplo, hay muchas personas que pueden estar molestos con sus padres. Un decir, Ujú. no, pues mi padre me abandonó, le tengo mucho coraje, nunca vio por mí, o mi madre me maltrataba, o eran muy malos conmigo. Pudieron haber tenido experiencias muy, muy desagradables con sus padres, o los educaron de una manera muy estricta y tal vez los golpeaban, los maltrataban. Y entonces esas personas guardan muchos rencores hacia sus padres y desafortunadamente a veces esos mismos rencores y odios los transmiten a sus hijos y entonces sus hijos llegan a abarcar ese tipo de odio. ¿Por qué? Porque no dejan que vean al abuelo o a la abuela porque, ay, no, no sabes cómo se comportó conmigo, hijo, hija. Entonces lo estás llevando a tu generación ese mismo rencor que guardas cuando, como dices tú, a veces son intencional o no intencional, pero realmente la mayoría de las veces cuando se trata así es no intencional porque los padres muchas veces no pueden mostrar algo que nunca tuvieron en su vida, no pueden mostrar ese amor que a lo mejor nunca les dieron sus padres de pequeños porque sus padres eran tan pobres que no tenían más que hacer, que sacaban para comer y tal vez los dejaron criar casi que solos o se criaron de esta manera a la antigua, ¿verdad? De una manera muy estricta y se lo pasaron a ellos porque fue lo que ellos aprendieron. Entonces, no debemos de tomarlo en verlo mal nosotros como hijos, te lo digo porque en mi parte, mi padre nunca estuvo con nosotros, nunca vio por nosotros, pero yo lo miré de una manera, bueno, él nunca le enseñaron a amar, nunca le enseñaron a estar ahí, también a él lo abandonaron, también a él le hicieron esto, entonces también debemos de ponernos en los zapatos de la otra persona, porque muchas veces solamente nos queremos hacer las víctimas de que a mí me hacen todo, que estoy sufriendo, me traicionaron, me hicieron mal, pero ¿cuántas veces tú lo has hecho? ¿Cuántas veces tú le has fallado a alguien? ¿Cuántas veces le has rompido el corazón? De una manera que te quedas, ay, de verdad quiero que me perdone, de verdad no quería haberlo hecho, porque estoy segura que muchas de las personas que ahora nos miran y les guardan rencor a alguna persona, a algún familiar que les haya hecho mal, también ellos hicieron algún mal a otra persona y están arrepentidos de corazón. Entonces es cuando pueden ponerse en el zapato de la otra persona y entenderlos de cierta manera para que así no copien esa misma conducta y se lo transmitan a su generación. Me encantó lo que dijiste acerca de las generaciones. Resulta de que nosotros hacemos cadenas, ¿no? Cadenas. Nosotros Ujú. podemos decidir si queremos continuar con la cadena de la generación pasada y seguir con los mismos hábitos, con las mismas formas de vivir, o podemos romper esa cadena y formar una diferente que sea de bendición para nuestras futuras generaciones. Sí. ¿Qué pasa si en el matrimonio salimos heridos? ¿Qué pasa en el divorcio? ¿Qué pasa cuando hay separación? Bueno, aunque tu esposo, aunque tu esposa no hayan sido las mejores personas,
debes de evitar sembrar amargura en la vida de tus hijos. ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos, y este es el único que tiene promesa, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de días en esta tierra, ¿ok? Ujú. ¿Qué pasa si tus hijos no honran a su padre que tanto odias o a su madre que tanto odias? Le vas a quitar la bendición de que este niño honre a sus padres, se lo merezcan o no se lo merezcan. Dios quiere que los honren, hayan hecho lo que hayan hecho. Ahora, la segunda cosa en la que les hacemos daño hablando mal de nuestro esposo o de nuestra esposa es que este niño va a crecer pensando que todos los hombres o que todas las mujeres son Mm. iguales, que lo van a engañar, que le van a hacer daño, que no merece, que toda relación va a salir mal. Y no, la historia para tus hijos puede ser diferente. Es hora de romper las cadenas generacionales y decir en el nombre de Jesús, tu vida va a ser diferente y enseñarles a amar a tu esposo o a tu esposa, que es el padre o la madre de esos niños. Lo merezcan o no, Dios bendecirá el hogar donde se bendice a las personas, donde perdonamos. El hogar donde se escuchan las oraciones es el lugar donde se honra a Dios y su palabra. Y podemos confiar en que suya es la venganza y que Dios tiene misericordia, que así como nosotros nos perdonó miles, nosotros podemos perdonar 100. Así como decía aquí en Amén. este Amén. Mateo. 70 veces 7 también que decía perdonar. Ujú. Y mira todo lo que lleva el hecho de no perdonar, o sea, a todo lo que conlleva un solo detalle que realmente es una gran bola de problemas, que si lo cargas con ese rencor o ese odio o esa falta de perdón, no nada más es algo que guardas dentro de ti, sino que, como decía anteriormente, lo transmites a tus familiares, a tu generación, evitas que llegue la bendición a tu vida y el único que se destruye, pues eres tú mismo. Y es verdad que dices, bueno, pero es que esta persona me hizo tanto mal, tiene que pagar. Tú no te preocupes por si va a pagar o no va a pagar, tú preocúpate por agradar a Dios, que eso es lo único que nos debe importar a nosotros, agradar y cumplir con su palabra que es el perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros también nos equivocamos y Dios nos perdona. Entonces, la única manera en que Dios no nos va a perdonar es si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios nos va a perdonar? Recuerden, antes de llegar a Él en oración y pedirle perdón, a aceptar y decir, Dios, yo perdono a esta persona que me hizo mal, esta persona que me traicionó, que me falló, que me dañó emocionalmente, la perdono. Te entrego este dolor y es que es algo que también tenemos que entregarle a Dios, no de que quiero que Dios me quite este dolor, quiero que Dios me quite este rencor, quiero que Dios me quite este odio. Es algo que tú tienes que entregarle a Él porque es algo que tienes dentro de ti, que lo traes arraigado, entonces la única manera de soltarlo es decirle, Dios, aquí estoy, todo lo que siente mi corazón, tú me conoces, sabes mi pensar, no puedo engañarte, así que tengo coraje contra mi mamá, mi papá, mi hermano, a mi amiga que me hizo mal, pero no quiero sentirlo, así que te entrego este dolor, esta situación que estoy pasando en mi corazón porque quiero sentir paz, me quiero sentir liberada y no quiero que mis generaciones sigan con eso mismo de rencores y falta de perdón. Es muy importante entregárselo a Dios. Así es. Porque Aquí, preguntaban por aquí cómo se podía romper esa cadena de dolor, de falta de perdón en las generaciones, y creo que es una de las maneras de empezar a hacerlo. miren, es bien importante que nosotros también hagamos oraciones. Dios nos escucha, escucha nuestro pensamiento, pero Satanás no. Y nosotros vamos a poner un alto a la obra que Él tenga en nuestras vidas y las puertas que hayamos hecho. Y es bueno orar también en voz alta, defendiendo nuestro hogar y diciendo en el nombre de Jesús, yo rompo toda cadena de este pecado o de estas puertas abiertas, de esta Ujú. generación, de lo que ha venido sucediendo durante generaciones en mi familia. Yo aquí la paro en el nombre de Jesús. Nosotros no tenemos ningún poder, aclarando, no decretamos, no ordenamos, sino que el poder de Dios
puede desatarse cuando nosotros le imploramos y le damos permiso a que trabaje en nuestras vidas y en nuestros hogares. Aquí en Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de la gracia. Queremos que nuestra voz pueda llegar como olor fragante, dice la Biblia, como un perfume hasta Dios, que nuestra voz pueda ser agradable y escuchada. Dice Dios que Él inclina el oído del clamor de los que le llaman de todo corazón. Y incluso nosotros podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que necesito perdonar, pero siento mucho dolor. Me cuesta trabajo hacerlo y yo te pido que me ayudes a poder perdonar a esta persona que me hizo tanto daño. Amén, amén. Sí, como tú dices, y cuando oras, como dices, si es posible en tu habitación, en lo secreto de tu espacio, en voz alta y proclamar también de que sabemos y reconocemos el Dios de poder que tenemos, que es el único que nos puede ayudar a sobrellevar el dolor o las cargas que podamos traer encima. Y acuérdense que Él nos dice que llevemos todas nuestras cargas a Él y Él nos hará descansar. Entonces, esa es la manera de hacerlo para descansar y también para poder perdonar, porque sé que muchas personas aquí puedan tal vez estar diciendo, pero es que es muy difícil, pero es que me hizo mucho daño, pero es que no puedo, nomás lo miro y me duele y es un rencor que traigo arraigado. Entiendo que pueda ser difícil, pero yo creo que la manera más sana de poder lograrlo es tener una comunión con Dios, tener esa cercanía con Él, porque solamente cerca de Él podemos llenarnos de su amor, llenarnos de lo que Él nos quiere brindar, de su espíritu, a renovarnos. Y entonces cuando menos pensemos, ya no vamos a sentir ese odio o ese coraje hacia la persona que nos haya traicionado, porque el amor de Dios ya nos llenó. Ese vacío o esa herida ya no la sanó. Entonces es la única manera, acercarnos mucho más en Él, en oración, leyendo su palabra, reconociendo que lo necesitas para poder perdonar, reconociendo que lo necesitas para salir adelante y ya no vivir con esa carga. Solamente Dios es el único que puede entendernos, porque acuérdense que Él también fue traicionado y el que lo traicionó le dio un beso, así que podemos saber que a veces los que nos traicionan pueden estar tan cerca de nosotros y aún así Él se sentó a comer con Él a la mesa. Entonces, él demostró ahí y dio un ejemplo de amor que debemos de tener, de que todo obra para bien en nuestras vidas para los que creemos en Él. En este caso, fue obra para que fuera crucificado y poder nosotros ser salvos a través de su crucifixión. O sea que si hay algo malo que pasó en tu vida de alguien que te hirió, créeme que si tú pones tu confianza en Dios, eso va a servir para bien en tu vida. Después hasta lo vas a agradecer porque vas a decir, esto me acercó a Dios, esto me hizo ver la luz de su amor, esto me hizo reconocer lo que es el verdadero amor, porque el verdadero amor y el más grande nos lo mostró Jesús en la cruz, que fue el que murió por nuestros pecados. Sí. Aquí tengo un comentario y dice, yo he sentido la necesidad de orar porque la que fue amante de mi esposo me cuesta por el dolor que me provoca, pero quiero hacer la voluntad de mi Padre. Como mencionábamos antes, el perdón no significa que se nos va a olvidar, o sea, el recuerdo puede estar ahí, el recuerdo puede estar ahí. Tampoco significa que nosotros vamos a permitir que nos sigan haciendo daño, que vamos a seguir permitiendo que las cosas sigan ocurriendo y ocurriendo. Eso no es el perdón. El perdón es soltar, decir, ok, ya pasó este problema, yo lo suelto, me despojo de todo peso, de toda amargura y te la entrego, Jesús, para que tú me ayudes a salir adelante. No significa que se te va a olvidar, la memoria está ahí, la memoria ahí va a estar, o sea, te vas a acordar de ciertas cosas, pero perdonar es soltar, es dejar
ir ese dolor y decir, Señor, te entrego aquí esta situación, esto que me duele tanto, me cuesta mucho trabajo, me duele mucho, pero Dios es experto en sanar corazones rotos. Dios es el único que puede hacer historias nuevas, comenzar nuevas historias en las vidas de aquellos que se ponen en sus manos. Para Él no hay nada imposible. Algo que me encanta es que nosotros no nos damos cuenta, pero cuando Dios abrió el Jordán, cuando hubo el diluvio, cuando Pedro caminó sobre las aguas, son cosas que jamás en la vida se habían visto, o sea, no era común, no era algo como que, pues iba a llover. Pues no, porque no había lluvia en ese entonces, no existía la lluvia. Él, Ujú. él regaba lo que es la tierra con un rocío, o sea, en la mañana era un rocío que aparecía y así se regaba la tierra, pero la lluvia no existía en ese entonces. Entonces, cuando Noé dice, va a llover, pues todo el mundo, ahí sí, ajá, o sea, era algo que no existía. Entonces, nosotros ahorita podemos pensar, no existe la sanación, no existe una nueva vida, voy a estar siempre triste, voy a pasar con esta depresión todo el tiempo. No has visto lo que Dios tiene para ti. La Biblia dice que ni ojo vio, ni oído oyó las cosas que Dios preparó para aquellos a los que le aman, a los que confían en Él, a los que dicen, Señor, aquí estoy con todo mi dolor, estoy con todo un desastre en mi cabeza, estoy con tantos pensamientos, pero te necesito y necesito que intervengas en mi vida hoy. Amén. Y es como tengo aquí en mis notas, yo lo escribí que dice que es importante reconocer que perdonar, como tú nos estabas diciendo, no es restar importancia a algo malo que nos hayan hecho o necesariamente reconciliar. Cuando Ujú, elegimos perdonar, liberamos a una persona de su deuda para con nosotros. ujú, Renunciamos al derecho de buscar venganza personal. Decidimos que no vamos a mantener su transgresión contra él. No obstante, no podemos permitir que esa persona necesariamente vuelva a ganar nuestra confianza o incluso liberar totalmente a esa persona de las consecuencias de su pecado. O sea que si, por ejemplo, una persona te hizo mal y tú decides perdonarla, no significa, y tal vez lo ha hecho muchas veces, y tú ya dices, ok, te voy a perdonar, no significa que ya tienes que tener esa conexión constante con esa persona porque ya la perdonaste, porque sabemos que seguramente lo vuelve a hacer, entonces vuelve a herir tu corazón y no queremos eso. La liberas de su deuda que tiene contigo y tú sigues adelante en tu vida, oras por ella, que Dios la ayude, que la ayude a cambiar o no volver a hacer ese tipo de cosas con ninguna otra persona, pero no significa que ya por eso tienes que estar a uña y mugre con esa persona, porque puede volver a romper tu corazón. Simplemente no guardarle ese rencor y apartarte porque a veces es saludable tanto para ti como para la otra persona. No significa que porque ya la perdoné, vamos a hacer amistad otra vez, ya sea mi familiar o sea mi amigo o compañero de trabajo. No, simplemente toma tu distancia, ora por esa persona y no es algo que Dios quiera ponerte esa carga encima de que tienes que hablarle como si nada pasó, porque como tú dices, igual sigues recordando lo que te hizo, pero cuando ya tienes el amor de Dios en tu corazón y lo liberas de esa carga, de esa deuda a Él, pues también ya tú no sientes ese rencor, entonces tú te liberas, lo liberas a Él, pero de lejitos. A veces que de lejitos estamos más mejor. sí, uno no debe de caer en chantajes, ¿eh? No, No, pues dices que crees en Dios, dices que ya me perdonaste, o sea, ¿y eso que vas a la iglesia? Mijo, lee la Biblia para que digas antes de sí, hablar. Pero sí. aquí nosotros sí tenemos que tomar distancia cuando las personas de verdad no están siendo un bien para nuestra vida. De verdad hay personas que nunca van a entender, hay personas que deciden nunca buscar a Dios, que deciden nunca arrepentirse y nosotros debemos de alejarnos de esas personas. Vamos a vivir en el mundo, ¿ok? Nosotros, Sí, yo siempre les digo a mis hijos, miren, vivimos en el mundo y nosotros debemos de ser luz en ese lugar. Y la persona con la que más dificultad, con la más difícil en la escuela que tengan, en el trabajo, en lo que sea, esa persona tiene una gran necesidad. Y nosotros podemos ayudar
pero tampoco vamos a dejar que abusen o que nos lastimen. Vamos a poner una barrera de respeto y decir, ¿sabes qué? Yo puedo ser una buena amiga para ti, un buen amigo, o puedo ayudarte en cierta situación, pero cuando vemos que es un abuso, cuando vemos que algo no está bien, retírate. El mismo Jesús les dijo a sus discípulos, cuando, no sé si recuerdan, cuando ellos viajaban, ¿no? A diferentes ciudades y llegaban a una ciudad y enseñaban y predicaban, y luego se iban a otra y enseñaban así en varios lugares, hasta que llegaron a una y tenían todos una actitud tan horrenda, un corazón tan endurecido. Y Jesús les dijo, sacúdanse sus sandalias, así como que vámonos de aquí, y se fueron. Y no hicieron ningún milagro en ese lugar por el corazón endurecido. Entonces Así nosotros, es. bye, y nos vamos. Sí, Nos retiramos de sí. esa situación, nos retiramos de esa, Ujú. porque hay gente que va a decidir jamás arrepentirse. Y es verdad, Dios no nos va a forzar a que nos llevemos con esa persona porque tenemos que ser buenas con ellas y dar un buen testimonio si esa persona Dios conoce que a lo mejor no nos quiere. Sino dejarlo en manos de Dios. Yo les cuento una historia rapidito de lo que me pasó a mí cuando yo estaba trabajando. Yo era nueva en un restaurante. Ya cuando el restaurante cerró, a mí me dijo una compañera, tú vas a limpiar esta cocina y esta cocina. Y yo, ok, está bien, pues yo no sabía, yo era nueva, yo hacía lo que ella me decía, era mi compañera. Entonces hice mi trabajo, pero no acabé en el tiempo que supuestamente tenía que acabar y me reclamó y yo le dije, pues ni modo, pues no acabé, yo hice lo que pude, me tengo que ir a mi lonche. Entonces ella fue y le dijo al supervisor que yo no había terminado mi trabajo, que bla, bla. En inglés no, pero ella creía que yo no hablaba inglés, entonces yo me acerqué y le dije, mira, yo hice lo que pude, ella me dijo esto y el otro, yo ya me tengo que ir al lonche. Y mi supervisor me dijo, no te preocupes, Lucy, vete a tu lonche, todo está bien, no te apures. A él no le importó, o sea, ya. Pero cuando yo iba saliendo, otra compañera me dijo, ¿sabes qué? Eso que ella te puso a hacer le tocaba a ella, no a ti. Tú no tenías que hacerlo, pero a ti te puso porque como no sabes, dijo ella, me va a hacer mi trabajo. Y como no se lo terminaste, se molestó. Y yo dije, bueno, pues está de armas tomar esta mujer, ¿no? Yo así quedé. Y no fue la primera vez que pasé injusticias con ella, pero yo siempre callada. Hasta que una vez me tocó trabajar en otro lugar, en ese mismo hotel, en un conferencias, y yo en ese tiempo yo estaba barriendo, me tocaba limpiar el piso de las coffee breaks que les llaman, y me llamó el supervisor, me llamó a mí y la llamó a ella, a las dos, y me dijo, Lucy, me dijo, porque me llamó Lucy, Lucy Valenzuela, tú vas a hacer lo que a ella está haciendo, porque ella está juntando equipo, pero no sabe el equipo que se necesita para el party, así decía. Y ella dijo, pero, pero ¿yo qué voy a hacer? Y él le dijo, pues tú vas a barrer y trapear lo que ella estaba haciendo. O sea, en ese momento yo dije, o sea, Dios me hizo justicia, porque, o sea, yo siempre me quedaba callada cuando ella usaba en esa manera de que yo hiciera su trabajo para no tener problemas. Pero en ese momento el delante de mí la puso y la puso a ella a hacer el trabajo que yo hacía, que tal vez era un poco más liviano en aspecto de que para nosotros hacer setups para Paris era como, oh, soy importante porque yo conozco todo el asunto, ¿no? O sea, Ah, ponerme a mí a hacer eso para ella, dejarla barriendo y trapeando, pues ella se quedó como se sintió mal, se molestó, pero pues no podía decir nada porque el ujú. manager se lo pidió, no fui yo la que fue a decirle, hey, haz esto, ella no sabe, no, yo siempre, mira, Dios hace justicia en el momento que tiene que hacerlo y cierra bocas cuando tiene que cerrar y hace lo que tenga que hacer siempre y cuando tú, mira, como cuando a David, Saúl le aventó la lanza cuando él estaba tocando el arpa para que calmar sus demonios que él tenía, que David pudo haber agarrado la lanza y mandársela para atrás, pero Ujú. ¿qué hizo él? Él agarró el arpa y tocó el arpa y entonces Dios conoció que en él había un espíritu amable, afable, apacible, en el cual podía trabajar después para que él fuera rey. Entonces, recordemos que todo obra de una manera para bien en nuestra vida. Ahí David, después de haber sido perseguido por mucho tiempo, eh, Saúl, el rey Saúl, se quedan en una cueva junto con todo su ejército, ¿no? Están ahí, llega la noche, se quedan bien dormidos y David
los observa de noche, se acerca y nadie se da cuenta. Llega hasta donde está el rey. Imagínense todo lo que cruzó, Ujú. todos los guardias que pasó, todo. David está ahí, enfrente de Saúl, está dormido. Tiene la oportunidad en ese momento de quitarle la Tomar vida. nota. Sin embargo, dijo, no quiero pecar y no quiero matar al ungido de Dios, porque él había Ujú. sido el que Dios había elegido antes. Entonces dijo, no, no es mía la venganza. Y se fue, solamente tomó una parte de su capa, su capa y se la llevó como prueba de que había estado ahí. Y dijo, mira, y si yo hubiera querido, te hubiera quitado la vida, pero no lo hice, porque no va a ser mía la venganza, sino de Dios. Y pobre Ujú. Saúl, o sea, él fue historia. Y de verdad Sí, que es temible nuestro Dios porque Él nos defiende. Como dice Paloma, de verdad, dice, Dios dice, calle de mí, delante de mí toda la tierra. Estad quietos, ujú, conoced que yo soy Dios. Y, uy, cuidado. ujú. Yo, Amén. yo recuerdo que mi papá siempre nos cuidó mucho, pero yo contaba una historia, una vez la conté en uno de los videos aquí. Yo estaba chica, pero era la mayor, entonces iba con mis papás y mis hermanos menores, y de pronto se me ocurrió decir, el que llega al último pierde, y empiezo a correr con todas mis fuerzas y nos metimos en un callejón, no me acuerdo ni por dónde estábamos, pero nos metimos en un callejón que no debía haberme metido. Estábamos chicos y pues mis hermanitos más, o sea, más chiquitos, cuando de pronto nos salen un grupo de niños. Y cuando yo los vi así con cara de pandilla, muy mala, yo dije, ¿De dónde me metí? ¿Qué dijiste? sí, yo dije, ¿qué hice? Porque ya habíamos Sí. perdido de vista a mis papás. O sea, mis papás venían caminando y nosotros como habíamos corrido ya nos habíamos perdido de su vista. Cuando yo Ajá. me paro, yo dije, no puedo correr porque pues mis hermanitos chiquitos, ¿no? Los tengo que defender. Entonces, cuando uno de ellos se me acerca, me hice para atrás cuando otro atrás de mí ya estaba y me agarraron del cabello, me jalaron y entonces yo volteo y yo le doy un manotazo. En ese instante, mi papá va llegando por la esquina. El ver a mi papá, o sea, ya sabes, ¿no? Ujú. Ya Papá viene mi defensor. llega. Yo dije, ay, Ah, llegó justo a tiempo. Y entonces dijo, sí. a ver, ¿qué pasó? Y en ese momento mi papá llegó para defenderme. Eh, él, bueno, el resto es historia, mandaron llamar a los papás de estos muchachos y todo eso. Y bueno, el sentimiento que me da que mi papá me defendió, así es Dios. Dios llega justo en el momento Amén. para defendernos y Él se encarga. Amén. Y cuidadito, cuidadito con el que se meta con quien le alaba, con quien le glorifica. Tú estás cuidada, tú estás cuidado cuando glorificas, cuando alabas, cuando vives en integridad, cuando nadie te está viendo y tú estás viviendo para Él. Dios se va a encargar de todo lo demás. Pero a la misma vez, ¿saben una cosa? A veces nosotros quisiéramos estar como Jonás. Jonás fue y mandó el mensaje al pueblo de Nínive, pero después dice la Biblia que se subió en una montaña y dijo aquí casi casi me siento con mis papitas para ver el Ujú. espectáculo porque Dios los va a destruir. O sea, él quería ver el espectáculo. Él estaba Así es. pensando que estas personas no se iban a arrepentir. Pero ¿qué creen? Se Y arrepintieron se y arrepintieron. cambiaron totalmente su manera de vivir y Dios no los destruyó. Y el otro es que Dios encárgate de ellos, que les vaya Sí, mal, se pone destruyelos. enojado. A nosotros no nos corresponde desearles mal a quienes nos hagan mal, desearles mal a quienes hagan daño. A nosotros nos corresponde interceder por ellos. Señor, ten compasión de ellos y que cambien y sana su corazón. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Qué mejor ejemplo que el de Jesús, ¿no? Cuando lo estaban crucificando, que dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ahora, Exactamente. imagínate si el mismo Jesús perdonó a sus verdugos, quienes los estaban crucificando, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y pues él mismo se estaba crucificando por nosotros para poder perdonarnos. Así que para Dios es muy, muy importante que perdonemos. Es algo
súper primordial. No significa que requiera la salvación porque la salvación está en Cristo, pero el perdonar nos hace nuestras acciones, como dice aquí, demuestran nuestra fe y la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. De otro modo, no podemos decir que amamos a Dios si no podemos perdonar. No podemos decir que seguimos a Dios, alabarle, cantarle, la iglesia, tal vez, decir mensajitos bonitos y no tener ese amor y para perdonar a quien nos hirió. Entonces, no podemos ser hipócritas. Dios conoce nuestro corazón, así que olvidemos el pasado y vivamos en el presente, que es donde Dios vive, en el hoy, como Él nos dice, en el yo soy, yo no yo era, yo seré, sino yo soy en el hoy. Así que les preguntamos a ustedes y invitamos a que si quieren hacernos una pregunta para que participen o podamos ver en que vamos a estar respondiendo a unas preguntitas de acuerdo al tema que les estamos dando. Y en lo que alguien nos hace una pregunta, ya para último les quiero leer este texto que encontré yo aquí en el internet, me encantó, se trata del perdón, en lo que ustedes buscan ahí que quieren preguntarnos, a ver en qué podemos, a ver, responder a sus preguntas, ¿te parece? Ujú, Y este texto nos dice, no existe familia perfecta. No tenemos padres perfectos. No somos perfectos. No nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de unos a otros, nos decepcionamos los unos a los otros. Por lo tanto, no existe un matrimonio saludable ni familia saludable sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y sobrevivencia espiritual. Sin perdón, la familia se convierte en un escenario de conflictos y de agravios. Sin el perdón, la familia se enferma. El perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Quien no perdona no tiene paz del alma ni comunión con Dios. El dolor es un veneno que intoxica y mata guardar una herida del corazón. Es un gesto autodestructivo, el autofagia. Quien no perdona enferma físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Es por eso que la familia tiene que ser un lugar de vida y no de muerte, territorio de curación y no de enfermedad, etapa de perdón y no de culpa. El perdón trae alegría donde un dolor produjo tristeza y curación donde el dolor ha causado enfermedad. Amén. Así que, mejor dicho, no se pudo haber encontrado en estas notas que encontré para compartirles que hay Así, alguien que nos quieran preguntar. Ahí pueden contigo, Lilia. dice aquí que dónde dice eso, de dónde lo leíste. Oh, lo saqué en una escritura en el internet, no encontré el autor. Quería haberlo podido compartir el autor, pero no encontré el autor, solamente la nota de la carta escrita. Pues yo la imprimí y se Sí, las comparto a ustedes. hay yo les recomiendo que lean Santiago. Santiago no tiene pelos en la lengua, Santiago dice las cosas como son muchos consejos para la vida diaria. Y y pensemos una vez más, el cuerpo grita lo que la boca calla. Cuando nosotros tenemos falta de perdón, empezamos a enfermar incluso físicamente. ¿Qué es lo que sucede? Comencemos con nuestro estómago. En nuestro estómago es como nuestro segundo cerebro. Entonces, cuando tenemos el estrés, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la falta de perdón, se concentra y es por eso que se inflama. Una vez que se inflama, los intestinos se estiran, están bien estirados. Entonces, cuando están tan estirados todo el tiempo, se empiezan a hacer pequeñas fisuras. ¿Qué es lo que sucede? Toda la contaminación empieza a salir en pequeñas cantidades que se va a la sangre. Cuando se va la sangre, causa enfermedades, incluyendo aquellas que son del cerebro, que son autoinmunes. Entonces, tiene una gran destrucción la falta de perdón. Es por eso que necesitamos pensar. Afecta mi vida espiritual, evita la conexión directa con Dios,
afecta mi vida emocional porque me puede causar depresión, porque me puede causar ansiedad, me puede causar falta de paz y afecta mi vida física, empieza a afectar mi cuerpo. Entonces díganme, ¿a quién le afecta que tú no perdones? ¿A la persona o a ti? Es como un veneno que quieres que el otro, que te tomas tú y quieres que el otro se intoxique, pero el veneno te lo estás tomando tú. Exactamente, exactamente. Así, así es como lo veo, ¿no? Como es. Aquí nos están preguntando, Héctor dice, pregunta cómo olvidar lo que uno perdona. Como dijiste tú, no es que se va a olvidar porque tenemos mente y recordamos. Sí, Pero en mi caso yo opino porque he tenido que perdonar, yo creo que como muchos, ya no duele, o sea, no recuerdo eso y ya no duele, no es algo que me remarca y me llena otra vez de rencor, sino que, bueno, pasó, Dios lo sabe, mi alma está en paz, tranquila, tengo paz, o sea, puedes decir que tienes paz y aunque no lo puedas, aunque lo recuerdes, pero tampoco es algo que vas a tener que estar recordando cada 5 minutos. Tampoco es que quieras torturarte la mente recordando esa situación, porque eso ya es que uno opcional quiere estarse recordando todo el tiempo lo que les pasó. No, no, olvídalo. O al menos no pienses en esa situación, tú ya perdonaste, de verdad, libérate. Y si en algún momento llegas a recordarlo en tu mente, de verdad, si lo liberaste, no vas a sentir ese dolor, sino pasó lo que tenía que pasar, Dios está en control y vas a sentir paz. De otro sí. modo, es que no te has liberado en realidad. Nosotros necesitamos a Dios para poder Sí. liberarnos, soltar eso. ¿A quién se lo dejamos? A Él. Poder entender, Señor, a mí me cuesta mucho trabajo perdonar, pero necesito que me ayudes, te necesito. No olvidamos porque la memoria está ahí, no es así como que Ujú. cassette y me pongo uno nuevo, es la memoria y ahí está. Pero podemos empezar por tratar de comprender que la otra persona no tiene a Dios, a lo mejor y si lo tiene, está alejado, sigue una vida difícil, lo que sea. Pero yo voy a decidir perdonar porque es algo que Dios me pide. No quiero tener una interrupción en mi vida de oración con Él. Dios me ha perdonado miles de pecados y Él me pide que perdone a esa persona por lo que me hizo. Así que yo se lo voy a soltar y voy a confiar en que Dios se va a ocupar de ese asunto. Mientras tanto, tu vida no se detiene por lo que te hizo. Los planes de Dios para tu vida siguen vigentes. A Dios no le sorprendió lo que te pasó. A Dios no le sorprendió nada de lo que estás viviendo porque Él ya lo sabía, ya lo venía a vivir, venir y Él está ahí disponible. Si tú quieres, Él puede ayudarte a poder continuar en ese camino, a poder romper toda cadena de dolor y toda cadena generacional de vidas anteriores de nuestros padres, abuelos y demás, a vivir una nueva vida donde mis generaciones sean bendecidas por las decisiones que he tomado hoy para bendecir al resto de mi descendencia. Y es lo bonito de esto. Digo, claro que no es bonito que te traicionen o que te hagan sentir mal o que pase algo en tu vida que te cause dolor, pero después de todo ese dolor o de todo ese sufrimiento, puedas decir, te perdono. O sea, puedo decir, perdoné a esta persona que me hizo tanto daño. Cuán bien se siente poder hacerlo, poder ser como Dios, poder ser más como Él, parecerme a Él en ese aspecto que Él quiere que seamos. Realmente le estoy agradando a Dios y esto me hace sentir bien, esto me da paz y eso es en lo que debes de pensar, en que al momento de perdonarlo y de liberar a la persona que te haya hecho el mal, decir, Dios, me estoy pareciendo a ti entonces, porque tú nos Estoy perdonaste aprendiendo, a nosotros. estoy aprendiendo a ser su verdadera discípula, ¿no? Amén, amén. Aquí en Colosenses 3:13 dice, ya se me perdió, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen ustedes también. Por encima de todo, vístanse de amor,
que es el vínculo perfecto. Amén. Como aquí nos dice, aunque el perdón por lo general es difícil, el no perdonar es desobedecer a Dios y menospreciar la grandeza de su don, porque es un don que Él nos da para poder hacerlo. Entonces, menospreciar que Él tiene ese poder en nosotros para poder liberarnos de toda esclavitud de carga, de rencores, de falta de perdón. Y lo menos y lo más que nos debe de preocupar es que entonces tampoco nos va a perdonar a nosotros, porque no somos perfectos. Como lo dije en la lectura aquí, no somos, no tenemos padres perfectos, no somos padres perfectos, no somos hijos perfectos. También debemos de cuidarnos de no lastimar a los demás, porque nos preocupamos mucho por lo que nos hicieron, pero a veces no nos preocupamos por lo que nosotros les podemos hacer a los demás, a nuestras familias, a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Sí, y hablando de eso, nosotros necesitamos aprender a pedir perdón para que Amén. las Sí, personas a las que les hemos hecho daño no tengan que vivir con este dolor, de poder decir, hijo, hija, perdóname. Yo estaba intentando hacer lo mejor. Hice lo que pude con lo que tenía y con lo que sabía. Por favor, perdóname amén. por esto. A mi esposo, aunque se nos muerda la lengua del orgullo, hay que pedir perdón. Es bueno, trae sanidad. Creo que aquí en Mateo 14 me parece, eh, dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no Amén. perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Como el texto que vimos anteriormente, que si alguien se conectó en ese momento y no alcanzó a ver todo, este Ujú. video lo vamos a poner en YouTube y ahí lo Amén. pueden ver cualquiera de las dos cuentas, Paloma y Lilia, y lo pueden ver ahí completo. Si no lo vieron, pueden verlo. Hablamos acerca de Mateo 18, donde el rey le perdona miles en las deudas a un siervo, pero este siervo no le quiere perdonar 100. Entonces, de la misma manera, Dios nos ha perdonado a nosotros miles. Pónganse a pensar, fíjense, ¿cuántos pecados piensas que cometes al día? Sí sabemos que pecado es mentir, pecado es pensar mal, pecado es deshonrar a los padres o deshonrar a Dios, usar su nombre en vano. Pecar es codiciar. Entonces, imaginemos que una persona así como que muy buena, peque 3 veces por día, en que ya Ujú. dijo, oh my God, o que ya dijo una mentira, o que ya se enojó. Y yo creo que pecamos mucho más, pero imaginemos que no somos Sí. tan y nada más 3. Entonces, ¿quién puede hacer matemáticas por ahí? Porque mi teléfono ahorita está aquí, pero ayúdenme a hacer matemáticas. Imagínense que pecamos 3 veces por día. Díganme cuántos son por semana. 3 por 7, 21. Y después, ¿cuántas semanas tiene el año? Ayúdenme a multiplicar por ahí 21 por 52 semanas. ¿Te imaginas? No, pues es que son un montón. Y ¿Alguien me todas esas veces nos perdona Dios, imagínate. Entonces, ahora multiplica esas por los años que tienes? ¿Ya se fíjate. dieron? Yo ni quiero multiplicar porque No, creemos esto, no, es que la mentirita que yo hice no es comparado a la transición que me hizo fulana de tal. Pero sí, sí, ese es tu criterio y tu pensar y tu estándar. Pero a los estándares de Dios es algo muy grave. Porque sí, Él nos dice en su palabra que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Así de grave es. Entonces a Él también lo estás faltando gravemente. No es porque exactamente. en tu criterio es poquito, no, no es poquito para Dios. Y Él te está perdonando eso. El grado de Dios es perfección. Aquí me están Amén. preguntando 21 por qué. Ok, imagínense que pecamos 3 veces al día, que eso es poquito, ¿ok? 3 veces al día lo multiplicamos por 7, son 21, ¿verdad? Esos son 21 pecados por semana. Ahora, ¿cuántas semanas tiene el año? 52. Multiplicamos 21 por 52. A ver quién me dice por ahí.
Sal- 21 por 52. Ajá, saludos a Argentina por ahí. 21 por 52, ¿cuánto es? ¿Alguien ya multiplicó por ahí? A ver, ¿quién multiplica ahí en su cuenta ahí algo rápido 21 por 52? Bueno, tengo la calculadora. Soy bien mala para las cuentas. 1092 nos dice Carlos Andrés. Mil Mil noventa y noventa y cinco. dos. 1095, ok, multiplíquenlo por los años que tienen. 1095, ok. Bueno, ok, 1092. Imagínense, Por los años que tienes, 1092 por los años ¿tienes que... Paloma? ¿21? 30. Sí, diría mi abuelo, 30 y quíbole. No, 30, 36. Ok, 30 y quíbole. 24,000 nos dice aquí Catherine Hidalgo, 24,484. 44,000. Imagínense, ¡Wow! esos son los pecados. Bajita la mano, 44,000. Ya Y me dio esta pena. eso es lo que Jesús pagó porque era una deuda impagable para ti, era impagable. Entonces, imagínense si Dios nos permite vivir 80 años, imagínense. Entonces, esa es la grandeza del perdón de Dios. Y nosotros no queremos perdonar a una persona. Amén. Es así como, es triste, pero si lo vemos de esta manera, es cuando empezamos a reflexionar que de verdad, Dios es bueno, Dios nos ama, Dios es maravilloso y misericordioso, así que debemos ser más como Él y como Él quiere que seamos. Lo merece, es un Dios que dio la vida por nosotros, así que merece toda nuestra honra y gloria y honrarlo de una manera en la que obedezcamos su palabra que nos dice que perdonemos a los que nos ofenden. Amén. Yes, amén. Y bueno, pues ya, yo creo que ya se nos pasó un poquito el tiempo. Y Lilia, te agradezco realmente mucho porque me hayas acompañado y les queremos decir que estamos pensando ella y yo en compartir al menos en lo que se pueda y Dios nos permita una vez por semana un live para sí que se haga, para compartirles a ustedes de ciertos temas. Si hay alguien que nos quiera introducir tal vez un tema que quieran que les compartamos para la siguiente semana para ponernos al pendiente y en el estudio con el tema. Escríbanlo ahora o nunca. ¿Qué tema les gustaría que tocáramos, que pudiéramos hablarlo bíblicamente? Cualquier tema que ustedes tengan inquietudes, preguntas, que no les quede claro, qué les gustaría saber más. Así podemos hacer una lista de temas de los que ustedes quieran saber y esos van a ser los temas de los que hablemos cada semana, si Dios lo permite. Amén. Ahí también les pedimos que estemos en sus oraciones para que Dios nos siga animando y fortaleciendo a seguirles compartiendo, porque al mismo tiempo de que compartimos a ustedes, también nosotras aprendemos junto con ustedes. Yo siempre he dicho que yo cuando comparto los videos, que yo también aprendo lo que Mm, comparto, Dios me está enseñando ahí a mí también, es algo que tal vez yo no sabía. Así mm. que es bonito el enseñar y al mismo tiempo tú te estás edificando y es algo bonito, así que les animamos ahí, les pedimos también sus oraciones y también están en nuestras oraciones a todos los que ahora tengan una necesidad grande de verdad de perdonar y que les ha costado tanto trabajo. Ujú. Nos dice aquí el tema que es Roberto, perdón que te interrumpa, pero me dice Roberto Ángel que un tema que es el amor, que podríamos ponerlo en nuestra lista de temas. El ¿Qué amor es el amor? es el Ujú. amor. Vamos a ponerlo en nuestra lista. Podemos hablar acerca de cualquier tema prácticamente, pero si quieren que hablemos de familia, Matrimonio, nos dice matrimonio, Melanie. sobre los hijos, sobre la oración, sobre otro Nos dice también por el abandono de los padres, abandono, ¿ok? Ese es un tema muy interesante. abandono. Ujú. Lo estoy anotando aquí. También podemos incluso hablar sobre La cosas de... crítica nos dice también que la crítica, que a muchos les es difícil no dejar de criticar, que No porque somos dejar, muy buenos para criticar y ok, debemos de, ¿cómo dejar de ser criticones o cómo soportar la crítica? O los como dos. de, yo creo que las dos, ¿no?
Aquí algo que nos es difícil a muchos, la crítica, dice. Ok. Yo creo que cómo dejar la crítica. Ok. ¿Cómo dejar la crítica? Ok. También, o sea, cualquier tema que ustedes quieran. Perdonarnos a nosotros mismos, también ese es un buen tema. ¿Cómo perdonarnos a nosotros mismos? Gracias por participar, gracias por estar ahí comentando. Vamos a apuntar varios temas, pero solamente vamos a dar un tema por en vivo que estemos dando para no Ok. hacer los bolas con tantos temas. Por aquí dice divorcio, Ok, un tema también bueno. sí. Eh, la Biblia habla absolutamente de todo. Habla de matrimonio, habla del divorcio, habla de finanzas, habla de cómo ser padres, habla acerca de la verdad, de renovar nuestra mente cuando todas esas nuevas ideas vengan de que quieren implementar. Sobre hijos adolescentes, por favor. Envidias también. Envidias y también dice, pagamos pecados de nuestros antepasados. Pecados de antepasados. Que si pagamos pecados de nuestros antepasados. Pero al mismo tiempo que están participando para darnos los temas, les invitamos a que se conecten en nuestros en vivos. Estaremos tratando de hacerlos igual que en esta hora, cada miércoles a las 5 de la tarde, hora Pacífico, 8 de la tarde, hora de... ¿Qué tienes tú? Yo tengo Easter Time, o sea, son las 8, las 5 tuyas, las 8 mías. Adulterio también, dicen aquí. Platícanos de dónde nos ven, qué horario tienen. Pero bueno, sí, tenemos horarios Bueno, diferentes. ya. Yo creo El que ya tenemos bastantitos. sí, es verdad. Para el próximo en vivo pediremos más temas que a lo mejor no nos hayan dado, pero tienen que tenernos paciencia porque vamos a ir de uno en uno porque son bastantes temas, pero si Dios nos presta vida y nos da la oportunidad, aquí vamos a estar compartiéndoles cada miércoles, porque Lilia, como ves, hay mucha necesidad de estas personas que necesitan de conocer de estos temas y lo bonito es que pues nos acompañen y quieran enseñarse o aprender junto con nosotras. Miren, aquí me están preguntando sobre los horarios. Aquí yo estoy en Indiana, Chicago, Chile. y en este momento para mí son las 9:12. Los en vivos serían a las 8 mías. O sea, ahorita son las 9:12. Es hora este. Nueva York son las 9. Ok, Ujú. hora con Lilia son las 8 ahora. Bueno, ahorita son las 8. Las 9. Son las, son las 9 ahorita contigo, igual que en Nueva York, que nos dicen aquí que, ok, yo estoy en Las Vegas, mi hora es Pacífico, aquí son las 6 de la tarde. En William. muchos de aquí son las 9 allá, sí. Nicaragua, nos ven desde Chicago, Nicaragua, Chile, Chicago, Nueva York, Perú, Nebraska. Ok, Chicago son las 8. Bueno, ahí se De dan una Texas, idea. Aquí son las Guatemala. 6 y allá. Sí, más o Sí, menos. O sea, ahorita ya estamos terminando. Nada más calculen una hora antes. sí, una hora antes. O sea, ¿dónde están? Monterrey, Argentina, Guatemala, saludos. Sí, ahorita donde están, pues nada más calculen una hora antes. Ok, sí. Ahora y combinamos algunos de estos temas para irnos, para que todos puedan escuchar, por ejemplo, aquí sobre el matrimonio, el adulterio, la infidelidad, Sí, son que temas. ándale, que estén alineados al tema, Sí, que es como la familia, ¿no? ajá, el perdonarnos a nosotros, la crítica, o sea, podemos combinar algunos temas para que estén ahí. Pero síganos en nuestras redes. Ujú. Tenemos un grupo de mujeres, ella tiene un grupo de mujeres, yo tengo un grupo de mujeres Sí, que iniciamos apenas hace un mes, 2 meses ya, ¿verdad? un 2 meses. poquito más. Ajá, iniciamos un grupo de mujeres en Facebook. El link está en nuestro perfil. Si desean acceder ahí, también pueden hacer preguntas. Y también estamos en otras redes sociales. Yo he escuchado que cuentas de TikTok las borran así como que de un día para otro. Y sin, no de esas que tienen problemas ni nada de eso. Escuché de una americana que también comparte de la palabra de Dios que se quedó sin nada
teniendo como 400,000 seguidores, al día siguiente se levantó y no se Wow. dio cuenta, y es la hora de que no se la recuperen. Entonces, por favor, vayan y inscríbanse, inscríbanse a las otras redes, estamos en En todas las otros, sí. donde quieran. Instagram, YouTube, Facebook, porque pues Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero en el dado caso de, o a veces podemos hacerlos en vivos en las otras plataformas para introducir al otro público que a lo mejor no mira TikTok. Entonces, les pedimos que nos sigan y nuestros links de nuestras páginas están en nuestro perfil de TikTok. No sé si Ujú. tú lo tienes ahí, Lilia, abajo en Sí, tu fotito. Yo ahí sí. lo tengo también para que ahí también cualquier cosa me puedan mandar mensaje, mandarle mensaje a Lilia directo en el Facebook, en cualquier cosa que las podamos ayudar en que esté en nuestro tiempo, capacidad de contestarles en lo que se pueda. Así que Les gracias por amamos, acompañarnos. que Dios les bendiga. Si nos permiten, podemos orar para despedirnos. ¿Quieres orar? Amén. Ok, si quieres, voy a orar. Claudia, si siempre me dejas a mí. Ok, ok, y vamos a estar orando, Señor, en esta hora te damos gracias, te damos de verdad del tiempo que nos diste hoy de poder compartir tu palabra, de poder compartir este mensaje que pues todos en este tiempo necesitamos, que es el perdón para los que nos rodean, el perdón también para nosotros mismos. Señor, ayúdanos para que podamos ser libres de esto, ayuda a cada una de estas personas que también tienen ese dolor dentro de su corazón, esa herida, que seas tú sanándolos en el nombre de tu Hijo amado, te lo pedimos por cada familia, por cada hogar que ahora nos está viendo, que ahora nos escucha y se ha dado el tiempo de poder estar aquí para aprender acerca de lo que tú quieres hablarles, acerca de tu voluntad y cómo quieres que vivamos una vida conforme a lo que tú quieres para que nos vaya bien, para que sea de bendición en nuestras vidas no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones. Ayúdanos a poder ser esas personas fieles a ti y podamos perdonar así como tú nos has perdonado. Y guíanos para que podamos seguirte sirviendo a través de esta plataforma y donde tú nos pongas para llevar tu palabra. Y este tiempo es tuyo solamente, Señor. Nos desconectamos ahora, pero no de tu presencia. Y te agradecemos por todo lo que haces en cada uno de los que ahora estamos aquí. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Amén. Dios les bendiga. también necesitamos de ustedes, necesitamos que oren por nosotras. No es fácil estar aquí. Nosotros también enfrentamos ataques del enemigo porque sabemos que a él no le gusta que hagamos esto, no le gusta que enseñemos, pero hemos decidido que nuestras vidas glorificarán el nombre de Dios y a Él serviremos y a Él solo honraremos. Así que Amén. oremos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Así es. Descansen. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta la vista.